Pero el día siguiente, esa matutina, nos decía algo más, un modelo para los jóvenes. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Lucas 2:40. Un texto que, una vez más, ¿podemos aplicar a nosotros cuando éramos así? ¿Y a nuestros hijos? ¿Se llenan de sabiduría o se llenan de tonterías en la cabeza? Es para pensar, ¿eh? Jesús era el ejemplo, ¿eh? El pueblo judío acariciaba ideas equivocadas acerca del Mesías y de su obra. Buscaban la gloria que acompañará a la segunda venida de Cristo, a la vez que pasaban por alto la humillación que debía acompañar su primer advenimiento. Esto es lo que esperaban los judíos en su tiempo. Que viniese Jesús en la descripción que se da de la segunda venida, con un gran poder arrollador, etcétera, etcétera. No esperaban que viniese en una cunita, allí en un pesebre, de cualquier forma. No, no. Por eso lo rechazaron, porque estudiaban las profecías y decían, ¡buah! Cuando venga va a arrasar con los romanos y será una maravilla. Ellos adoptaban lo que dice el texto bíblico para la segunda venida de Jesús para la primera, y no era así. Pero con sus preguntas acerca de las profecías de Isaías, que apuntaban hacia su primera venida, Jesús arrojaba luz sobre las mentes de las personas que se mostraban dispuestas a recibir la verdad. Todos estaban educados bajo esos conceptos, pero Jesús les traía la luz. No, no. Vayamos a Isaías. ¿Y en Isaías cómo se describía al Mesías? ¿Lo recordáis? Se lo describía con unos textos que los propios judíos, aún en las sinagogas, no quieren leer. ¿Sabéis por qué? Porque si los leen, leen lo que le sucedió exactamente a Jesús. Y era pasarlas fatal hasta ser muerto en la cruz. Si los judíos leen eso, deben reconocer que Jesús es el Mesías, que ellos esperaban, y que no aceptaron, que crucificaron a través de los romanos. ¿Qué diferencia, eh? Jesús no los llevaba solo a los textos de la segunda venida, los llevaba a la primera, en el cual todo hacía referencia a él, y no eran precisamente cosas nada agradables. Los judíos no querían un líder, un Mesías, que fuera así. Querían a alguien que fuera un líder a nivel mundial y que los llevara a ellos a lo mejor del poder en todo el mundo. Antes de venir a la tierra, él mismo les había dado estas profecías a sus siervos, quienes las habían escrito. ¿Quién da la profecía? A los profetas. ¿Dios Padre? Jesús. Sí, inspiraba, dando a conocer lo que debía suceder. Y resulta que, ¿qué sucede después? Fijaos cómo continúa. Antes de venir a la tierra, él mismo les había dado estas profecías a sus siervos, quienes las habían escrito, y ahora, a medida que estudiaba la Biblia, Jesús mismo, como hombre, el Espíritu Santo traía estas cosas a su mente y lo impresionaba acerca de la gran obra que debía realizar en la tierra. ¿Jesús sabía desde que nació quién era y lo que iba a hacer? No. Jesús tuvo que ir aprendiendo lo que la Biblia ponía sobre él, que él previamente, antes de venir a la tierra como ser humano, había inspirado a los profetas para que lo escribieran como el mismísimo Isaías. Y él, a través del estudio de la Biblia, se fue dando cuenta, gracias al Espíritu Santo que le iban mostrando estas cosas en su mente, de quién era él, cuál era su obra. Interesante, ¿eh? Así fue aprendiendo quién era y cuál era su función en esta tierra. Fijaos si vino como humano aparcando su divinidad. ¿Podéis llegar a entender esto? Yo no. Pero no sé cómo, pero fue así. Aunque crecía en conocimiento y la gracia de Dios estaba con él, no se enorgulleció ni sintió que estaba por encima de la realización del deber más humilde. Cuando él ya supo quién era claramente, dijo, pues yo ahora ya no hago nada, ni hago de carpintero, ni... No, no. Siguió en la labor más humilde, cumpliendo su deber. Llevó su parte de la carga
junto con su padre, su madre y sus hermanos. Por tanto, vida de hogar, cada uno con su función, todos aportando para tirar adelante, pues eso es lo que hacía Jesús, sabiendo quién era. Y no podía haber dicho antes de los 30 años, yo sé quién soy, vosotros aquí os quedáis y ala, yo me voy a correr el mundo. ¿No? Él siguió acometiendo su deber, sí o sí, hasta el final, hasta que empezó su ministerio público. A pesar de que su sabiduría había asombrado a los doctores, recordadlo, con 12 años en el templo, se sometió humildemente a la tutela de sus guardianes humanos. ¿Quiénes eran sus guardianes humanos? Sus padres. Soportó lo que le correspondía de las cargas familiares y trabajó con sus propias manos como lo habría hecho cualquier obrero. De Jesús se dijo que, a medida que avanzaba en años, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía a todos los niveles, a todos, perfección tras perfección. Pero qué interesante, ¿eh? Cumplía con sus propias manos su trabajo como cualquier otro obrero. Y hay algunos que cuando ya tienen un cierto cargo en la iglesia, haz tú esto, haz tú lo otro, y yo, no, yo mando. Qué triste. El conocimiento que adquiría diariamente acerca de su misión maravillosa no lo descalificaba para la realización de los deberes más humildes. Qué bonito. Realizaba alegremente el trabajo que les corresponde a los jóvenes que viven en hogares humildes presionados por la pobreza. ¿Qué hay que hacer en los hogares pobres que a veces no tienen ni agua cerca? Tienen que ir a buscar el agua, ¿no? Con cubos como pueden, cargados de mala manera. Tienen que ir a buscarse la vida como pueden. Pues él cumplía su deber sabiendo todo cómo iba a funcionar después. Es una lección para todos. Aquí no sirve eso de, como se habla en este país, no sé en otros países, de escaquearse, de escorrer el bulto. Cuando tienes que hacer algo, que lo haga otro, yo me voy para allá para que no me pillen. No, Jesús cumplía con su cometido. Comprendía las tentaciones de los niños. Interesante, ¿eh? Porque tuvo que soportar sus tristezas y pruebas. ¿Y por qué tuvo que soportar él como niño tristezas y pruebas? Porque tristezas, ¿será que no debería ser bonito ver el panorama de pobreza en su casa? Eso es triste. ¿Pero pruebas? ¿Los niños no tienen pruebas también? Claro que las tienen. Por eso también pecan los niños. Y él tuvo que soportar todas esas cosas. Las malas situaciones de la vida en general hacia él también. Incluso cuestiones con los padres o los hermanos. Su propósito de hacer el bien fue firme y constante. Aunque fue inducido hacia el mal, rehusó apartarse una sola vez de la verdad y la rectitud más estrictas. Fue inducido hacia el mal, pero no tenía tendencia al mal. He aquí una gran diferencia. Mantuvo una obediencia filial perfecta, pero su vida inmaculada suscitó la envidia y los celos de sus hermanos. Mira qué bien lo tenía en su casa, ¿eh? Hasta sus propios hermanos le tenían envidia, celos. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía envidia y celos de alguien perfecto? Pues fácil, ¿no? Porque los otros se daban cuenta de su imperfección. ¿Y qué querían hacer con Cristo? Pues que fuera como ellos, no fuera tan perfecto. Eso les molestaba, porque sabían que ellos se veían obligados a tener que cambiar, porque esa era la meta para ser como persona auténtica que Dios quiere. Y la gente no quiere cambiar. La gente normalmente no queremos cambiar. Ya nos va bien hacer las cosas mal y ser con tendencia al mal y quedarnos tan anchos. Pues mirad qué sucede con toda esta cuestión. Su niñez y su juventud fueron cualquier cosa menos fáciles y alegres. Sus hermanos no creían en él,
y se irritaban porque no actuaba como ellos en todas las cosas, ni se transformaba en uno de ellos en la práctica del mal. Realmente es que es impresionante. Fijaos, cuando las personas saben que uno ha dejado de fumar, por ejemplo, ¿no? Sus compañeros, ¿qué le suelen decir? ¡Oh, qué bien lo has conseguido, tú sigue firme! ¿Le suelen decir eso? ¡Ah, fuma, fuma, que estás aguantando y después qué! No, no, si vas a caer igual como todos. Esa es la perspectiva de la gente. ¿Querer perfeccionarse? No, ir a chinchar para que los otros sigan siendo unos porquerías de humanos. Sí, es lo que se busca. Y Satanás está detrás de las personas chinchando para que se muevan a decir cosas para practicar el mal como ellos. Por eso la gente no resiste la ley de Dios, porque sabe que la ley te dice, tú debes ser así y eres así. Y si no cambias y te conviertes así, te quedas fuera. La gente no quiere cambiar, prefiere seguir a la suya. Y si no haces como ellos, ¿qué? Eres el bicho raro. Y te irán criticando, irán inventándose cosas sobre ti, lo que haga falta. Y como además somos humanos, y aún no somos perfectos, siempre hay algo en nosotros que se lo pone fácil a los demás, a pesar de las cosas que se pueden inventar. Eso que nos enseña que debemos buscar la perfección en Cristo sí o sí. Y si dicen algo mal de nosotros, que sea porque se lo inventen, no porque sea verdad. En su vida hogareña fue alegre, pero nunca ruidoso. Vaya lección en una sola frase. Vaya lección. Su vida hogareña, que resulta que es de pasar penurias, pero fue alegre dentro de todo. ¿Por qué? Bueno, antes dice que eran momentos menos fáciles y alegres. Evidentemente, pasó por situaciones de todo, pero él, su tendencia, ¿cuál era? A la alegría, porque él era perfecto. Pero además, fijaos, él es alegre y ahora os lo imagináis de niño. Vais a casa de cualquier persona que tenga criaturas, ¿eh? O en la iglesia, cuidado, ¿eh? En la iglesia mismo. Y resulta que, ¿qué pasa con los niños? ¿Son ruidosos? Y lo peor es que los niños pueden ser ruidosos, pero lo peor es cuando los padres ni les va ni les viene que sean ruidosos. Pues no, señor. Se puede ser movidito, vale, pero no ruidoso. No estar gritando, pataleando y haciendo el tonto. No toca para cristianos ni de niños, y los padres deben poner punto a esa situación y encauzarlos por donde toca. No quiere decir que les tengan que dar de bofetadas para que cambien enseguida. Hay que educar. Pero eso hay que ponerlo en cada hogar. No puede ser que los hijos de los cristianos sean cabras locas. Deben ser cristianos de pequeños. Ahora os imagináis a Jesús gritando por su casa. ¿Os lo imagináis? O yendo con su madre al mercado a comprar cualquier cosa y que el niño hiciese el bobo. Es imposible. Pues era todo un ejemplo ya a seguir para los niños. Pero atención, porque los padres debemos aprender de eso. Y cuidado, el lenguaje llega a decir algo muy importante. La educación de los niños de la iglesia no solo depende de los padres, depende también de los hermanos en la fe, que si hay algo puedan contribuir en la educación de esos niños. Y eso es algo que debemos tener todos claro. Se deleitaba en el estudio de la naturaleza y Dios fue su maestro. Qué bonito, ¿eh? Cuando los niños ahora se dedican al estudio de la maquinita del móvil y de no sé qué, Jesús se dedicaba al estudio de la naturaleza. ¿Cómo podía ser lo mismo el carácter de Cristo que el resto de los niños? Sobre todo en la actualidad, porque antes no habían esas maquinitas, ¿verdad? Pero seguro que los niños se buscaban la vida para hacer cualquier otra cosa, menos estudiar la naturaleza. ¿Por qué se nos dice que vayamos a vivir al campo? ¿Porque nos estaremos fijando cómo estudiar, cómo comprar esa camiseta, ese pantalón o ese bolso? Porque allí estaremos en contacto con la naturaleza, porque allí creceremos viendo cómo el Señor actúa a través de la naturaleza y aprenderemos lecciones. ¿Qué hizo Salomón?
lo mismo. Por eso fue sabio. Dios podía trabajar en él, en ese sentido. Y nosotros somos llamados a ir a vivir al campo por esto. Necesitamos la naturaleza, necesitamos aprender las lecciones que nos da la creación de Dios, incluso a través del pecado que ha caído en ella. Y Jesús hacía esto, el estudio de la naturaleza. En otros lugares el lenguaje describe como a veces, cuando el sol ya se iba, Jesús se ponía hacia un lugar apartado y empezaba a contemplar todo. La naturaleza, el firmamento, cuando la puesta de sol llegaba, esos matices preciosos. Esto hacía Jesús. ¿Esto lo podéis hacer en medio de una ciudad? Bueno, depende de la ciudad, ¿no? Pero normalmente no. Y Dios fue su maestro. Dios puede ser nuestro maestro, de un modo claro, cuando estamos en consonancia con lo que Él quiere, con la vida que quiere que llevemos. Entonces puede ser nuestro maestro directamente. Vaya lecciones, cuidado, he dicho para los jóvenes, pero ya veis que aquí entramos todos, nadie se escapa.